Todos alumnos, es un placer a la vez estar reunido con todos ustedes. Hoy haremos el tema de lo que es elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como su mismo nombre lo indica, es un comité, el comité es un conjunto de personas que están ordenadas de alguna manera en forma bipartita y paritaria, ¿ok? Igual número de trabajadores, de colaboradores e igual número de la parte gerencial, ¿no? En esta clase, en esta clase de definición serían los empleadores, ¿ok? Eso vamos a tratarlo ahorita en las siguientes diapositivas, ¿no? Haciendo la introducción de referencia. Ok, la siguiente diapositiva me establece el lineamiento básico, ¿no? De lo que es, cómo se elige el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Mediante qué normativa, que es la normativa que está en la ley 29783, ¿no? Que justo, no sé si ustedes, ya lo que trabajan en temas de seguridad y salud en el trabajo, han hecho lo que es legislación comparada, ¿no? En cuanto a ver quizás la normativa en esto de seguridad y salud en el trabajo, en el tema de país como Chile, por ejemplo, ¿no? Chile y Perú, digamos, ¿no? Ambos tienen diferentes realidades, ¿no? Aunque no lo crean, que estamos en América Latina, pero obviamente la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, uno de los puntos más resaltantes es que este, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo lo conforman a partir del número de 25 trabajadores en adelante. Se forma un comité. En caso peruano es a partir de 20. Es ahí un poco que, bueno, números más, números menos, pero igual simboliza algunas cosas importantes, ¿no? Importantes, ya que yo creo, a mi parecer, que el tema de Perú es un tema donde hay mucha informalidad. Es por ello que se le da mucho énfasis en el número de personas que van a conformar lo que es o bien tomar, por ejemplo, que puedan elegir un supervisor, ¿no? Dependiendo del número de trabajadores, de 20 a menos o 20 a más, y de 20 a más, obviamente se forma lo que es un comité de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Lógicamente que haciendo la legislación comparada con Chile, Chile tiene de 25 a más, ¿no? 25 a menos supervisor, 25 a más personas el comité de seguridad y salud del trabajo. Entonces ahí hay una legislación comparada, ¿no? Seguirnos muy al otro extremo del mundo, Chile, obviamente, que tiene menor porcentaje de informalidad en cuanto a las empresas, a medianas y pequeñas empresas. Entonces, su forma de legislación es un poco más, no tan rigurosa en el sentido de que tienen que anexar a todos los trabajadores rápidamente dentro del comité, no dependiendo del número de trabajadores, como en el caso peruano, que es de 20 a menos supervisor, porque en este caso existen lo que es las MIPES, ¿no? Muchos informalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a Gamarra, ¿no? En esos casos hay trabajadores que están en planillas, otros que no están en planillas, y de alguna forma se quiere agilizar eso, ¿no? Que todos entren a laborar de manera formal, ¿no? Y que estén en planillas para que los trabajadores o los colaboradores, dicho sea de paso, que es el término más preciso, puedan tener todo lo que es seguro de vida, gratificaciones, compensaciones, por ejemplo, para lo que es maternidad, embarazo, etcétera. Entonces, es ahí donde entra a tallar mucho lo que es la legislación. Muy buenas noches, Richard. Eh, disculpe, tenemos la elección del Comité de Seguridad en el Trabajo, la ley 29783, la ley madre, como le dije en la clase pasada, y lo que es en el trabajo la 005-2012, que es el reglamento de la 29783, ¿no? Donde está tipificado la forma de cómo elegir el Comité de Seguridad en el Trabajo, y además de ello, todos los formatos y todos los registros asociados a ello, como por ejemplo el acta de inicio de sesión, lo que es una reunión extraordinaria, reuniones, ¿no? Obviamente que queda todo en forma de verificación o de evidencia dentro del marco normativo del reglamento de la ley 29783, ¿no? Entonces, ahí están todos los registros asociados en el reglamento de la 005-2012-TR. Asimismo, el decreto supremo número 1499 establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores o de las trabajadoras ante el comité. El subcomité, de ser el caso, se supervisaría en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, este decreto supremo 1499 es muy interesante, ¿no? Porque entra a lo que es a garantizar
o sea, establece medidas, ¿no? Diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos, los socios laborales, ¿no? Ante el comité, o sea, viene a ser como un broker, ¿no? Que une tanto la empresa, ¿no? Con el comité, que es el ente, digamos, de liderazgo, que va obviamente a cuidar y proteger en base a los lineamientos de seguridad en el trabajo, en la forma de prevenir, ¿no? Cualquier incidente peligroso o accidente. Entonces, es muy interesante ese decreto supremo que une, ¿no? Lo que es el Comité de Seguridad en el Trabajo y lo de la empresa, ¿no? Obviamente. Asimismo, tenemos la resolución ministerial número 1275-2021 MINSA, el cual aprueba la directiva administrativa número 321 MINSA, en el cual dispone o establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores en el caso de COVID, ¿no? O SARS-CoV-2, que es la terminología, obviamente, científica que se le da a este virus. Entonces, es ahí donde entra a tallar parte de la normativa asociada a lo que es la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y que todo supervisor debe de tener a la mano, ¿ok? Dicho esto, de paso, tenemos esta normativa que tenemos que, obviamente, leerla, tener en la mano, para poder nosotros estar en las mejores condiciones para poder elaborar o implementar lo que es las diversas matrices y per se, etcétera, etcétera, dentro de lo que es un comité de seguridad en el trabajo y velar, obviamente, por la prevención. ¿Ok? Dentro de lo que es la elección del comité de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar también del sindicato. Lo importante que es el sindicato, ¿no? Cuando hay un incidente peligroso o un accidente mortal, ¿no? Obviamente que los sindicatos, bien, en el Perú hay por rubros, ¿no? No hay tanto como, por ejemplo, el caso que vimos la vez pasada, el caso de McDonald's, no tenían un sindicato fuerte o bien establecido de esos colaboradores que sufrieron dos muertes, ¿no? Murieron en plena faena de trabajo, de los cuales obviamente había muchas aristas que investigar, pero obviamente fueron un producto de tanto los empleadores y también de la parte operativa, ¿no? Ambas deficiencias. Entonces, dicho esto de paso y en marco de todo lo acontecido en estos días, en base a lo que es la nueva normativa, incluso el teletrabajo, vamos a ir dosificando esta normativa poco a poco para no llenarles tanto de lo que es el marco legal, ¿ya? Ok, ahora bien, la siguiente diapositiva me refiere a lo que es la elección del Comité de Seguridad propiamente dicho, ¿no? En el cual tenemos la Ley 29783 o la Ley de Seguridad en el Trabajo, que es modificada por la Ley 30222, ¿no? En concordancia con el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad en el Trabajo, y de lo cual se desglosa la mayoría de lo que es registros, cuántas capacitaciones hacer, inducciones, reglamentos de lo que es el médico ocupacional, cuándo tener médico ocupacional, cuándo tener un propio de lo que es una enfermera, digamos, ¿no? Un personal de enfermería, etcétera, etcétera. Asimismo, tenemos la ley 31246 que tiene como objetivo modificar los artículos 49 y 60 de la ley 29783 con el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores de los sectores públicos y privados, ¿no? Sin tener en cuenta el régimen laboral o modalidad presencial o remota. Esto es muy importante, ¿no? A raíz de la ley del teletrabajo, es cómo se complementa, ¿no? Y cómo se va a complementar con la 31572, que es la ley del teletrabajo que salió recientemente. Entonces, esta ley 31246 se complementa mucho con la ley 31572, que es la ley de teletrabajo. Y en estos casos, por ejemplo, esta ley tiene como objetivo solamente modificar el artículo 49 y 60 de la ley 29783, solamente ello. Pero con el fin, ¿no?, de asegurar el bienestar de los trabajadores, ¿no?, de los sectores público y privado, ¿no?, sin tener en cuenta si su régimen laboral es CAS o están contratados, o de repente tengan lo que es un trabajo híbrido, ¿no?, o teletrabajo, dependiendo de cómo ha sido el tipo de contrato que tengan, ¿no? Además de ello, la ley 31246 tiene como objetivo, bueno, el alcance acá más, ¿no? Con el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores públicos y privados, ¿no? Y dice, para ello se establecen algunas medidas efectos a controlar la propagación de enfermedades transmisibles dentro y fuera del ámbito laboral, ¿no? El empleador debe asumir el costo de las pruebas de tamizaje necesarias
acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud, y el empleador debe asumir el costo de equipos de protección personal. Mire, cómo esto pasó en base a lo que es a raíz de la pandemia, ¿no? Y vemos cómo si ocurre otra pandemia más adelante, quizás un virus, ya nosotros, digamos, ya no somos lo mismo, ¿no? O sea, digamos, acabamos a ver cómo las leyes van modificando artículos, ¿no? Dando la afinidad, ¿no? Dependiendo de todas las experiencias que tengamos, ¿no? Entonces, esto es modificable, esto depende, claro está, del liderazgo, obviamente, y de lo que pasa en el contexto institucional y la realidad, la circunstancia, ¿no? Es como, por ejemplo, que yo les dije en la clase pasada, ¿no? Estamos viviendo lo que es la época de la sostenibilidad, época de los cambios ambientales, ¿no? Mucho cambio climático. Entonces, es ahí donde la ley va a ser modificada continuamente también, ¿no? Incluso la ley de trabajo van a aportar más elementos de transición, ¿no? O sea, no necesariamente las leyes van a quedarse inmutables en el tiempo, entonces los artículos van a ser modificados a lo largo de lo que pueda pasar en la realidad. Este es demasiado importante, ¿no? Ya que el empleador debe, por ejemplo, debe asumir el costo de las pruebas de tamizaje necesarias. Esto involucra, obviamente, la parte financiera. Y obviamente el empleador es el que tiene que asumir tanto el costo de equipos de protección personal de acuerdo a las normas técnicas peruanas. No vas a caer la vuelta con equipos de segunda mano o equipos que no cumplen con las debidas, con la NTP, ¿no? De la realidad peruana, ¿no? Establecidas esto en la resolución directorial, ¿no? 005-2020 INACAL, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que ampararse. Si van a trabajar, si no tienen equipos de protección personal adecuados, tienen que sujetarse a esta ley, ¿no? Según la ley 31246, en el cual, en el artículo 60, el empleador se hace cargo, ¿no? De acuerdo a los costos y pruebas de tamizaje, si es en este caso, yo fuera, por ejemplo, contagiado de esta enfermedad, o de otras, ¿no? Que van a venir consecutivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto va a variar, ¿no? Y en este caso se brinda uno de los elementos fundamentales, ¿no? Uno de los 8 a 9 principios básicos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la ley, incluso el principio, perdón, de la responsabilidad. ¿Responsabilidad con qué? De la parte del empleador. Es uno de los 8 principios básicos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 29783. Miren, cómo se desglosa un principio básico y cómo va interactuar con diversos artículos que se van a modificar a lo largo del tiempo. Tanto principios como la modificación de artículos van a ser a lo largo del tiempo, tanto la raíz de todo lo que debemos aprender, que son en base a principios, y después en base a artículos que van a modificarse de acuerdo a lo que sucede en la realidad, ¿no? Y cómo mejoramos el SST en la empresa, ¿ok? Asimismo, la ley 30-222 tiene el objetivo de modificar diferentes artículos de la ley de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Con el fin de facilitar la implementación, manteniendo el nivel efectivo de la protección de la seguridad y salud, además de reducir costos para las organizaciones y los incentivos de informalidad, ¿no? Esta ley lo que hace es modificar, mire, imagínate, modifica artículos del SST, de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, pero con el fin de, perdón, de reducir los costos para las organizaciones y dar incentivos, ¿no? O sea, cortar lo que es la informalidad, ¿no? O sea, esta ley lo que hace es promover que las empresas se formalicen, ¿no? Y esto es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque los colaboradores pasan a planilla y obviamente se les va a direccionar de una mejor manera su salud, en este caso sus capacitaciones anuales, semanales, mensuales, etcétera. Es ahí donde esta ley cobra un valor fundamental en el empoderamiento del colaborador, ¿ok? A ver, la siguiente diapositiva es referente, bueno, también es referente, pero a un caso del INPE, ¿no? En este caso, lo que es institución de lo que es penitenciario, ¿no? El caso peruano, ¿no? Por ejemplo, la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es un derecho fundamental de todos los trabajadores, ¿ok? Primero es un derecho fundamental de todos los trabajadores. Cuando ustedes tengan de frente, ustedes sean presidente del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, sean supervisores, sean, etcétera, tienen que saber que es un derecho fundamental, ¿ok? En primer lugar. ¿Por qué? Porque es la vida, o sea, la persona tiene que estar muy por encima
de la productividad que va a hacer una empresa. Por ejemplo, en las clases pasadas que he tenido, he hablado mucho de lo que es a veces el gerenciamiento de SST, de cómo comprender una empresa de manera global, integral, de manera como un ecosistema, ¿no? Entonces hemos visto que necesariamente uno que va a entrar digamos, a implementar una normativa de SST, no necesariamente va a llegar y va a decir, ya yo implemento la normativa, hago el I+C, dirijo este paso para acá, y hago charla de 5 minutos, capacitación, etcétera. No, aparte de ello debe tomar lo que es una línea base, ver qué supervisor ha estado antes, qué comité de seguridad, hasta dónde ha llegado, cuáles han sido las imprecisiones, etcétera. O sea, es todo aprender un sistema tanto de la cultura de la organización, que se ve lo que es un planteamiento estratégico en base a metas, objetivos, ¿no? Que es en ver de forma macro una organización. Entonces, es ahí donde entra a tallar que ustedes tengan o que ustedes aporten un mayor valor a la empresa cuando se ocupan de ver de manera macro a una empresa, no necesariamente solamente, perdón, a un área de SST y nada más. Si de repente la empresa, como las clases pasadas se ha venido repitiendo, ¿no? Tiene, aparte de la normativa de la 29783, tiene también anexa la normativa de la 14001, que es una norma voluntaria de la familia de las ISO para lo que es medio ambiente y protección del medio ambiente. Puede tener también lo que es huella de carbono, puede tener también eficiencia energética, que es la ISO 50001. Entonces, es ahí donde entra a tallar que tienen que ver a la empresa de una forma más macro, ¿no? De una forma más global, para poder entender todos los procesos y actividades. Pero muy aparte, y también unido, bueno, muy aparte y también unido de ello, es porque la seguridad y salud del trabajo es un derecho fundamental, ¿no? Que es el de prevenir los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, ¿no? O sea, tenemos que empoderar eso, ¿no? Que es un derecho fundamental, o sea, no necesariamente el SOMA está para fastidiar o para hacer perder el tiempo. En este contexto, el Instituto Nacional Penitenciario, por ejemplo, el INPE, es un caso, debe proporcionar, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Debe proporcionar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del trabajo a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean como consecuencia o sobrevengan como resultado de sus funciones laborales. Acá tenemos un caso de cómo el INPE está abordando el tema del derecho fundamental de los trabajadores, que es casi el núcleo fundamental de cómo el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo tiene que liderar, ¿no? En base a lo que es el respeto y al derecho fundamental de todos los trabajadores, que es el tema de la seguridad. En este caso, ellos lo fundamentan, ¿no? En ese contexto, dice, el INPE debe proporcionar el mejoramiento de las condiciones en temas de seguridad y salud del trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores, que sean como consecuencia sobrevengan como resultado de sus funciones estrictamente laborales. Entonces vemos acá la importancia y el compromiso que tiene, en este caso en el contexto del INPE, y cómo aborda que es un derecho fundamental y cómo empodera al área SOMA referente a lo que toda función laboral va a tener una consecuencia tanto en una integridad física y mental de los trabajadores si en caso llegue a pasar un accidente o un incidente peligroso. Y de qué manera ellos abordan ello, ¿no? Que es el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el trabajo. Están comprometidos con ello. Entonces vemos acá el grado de empoderamiento o de importancia que se le da. Asimismo, por lo tanto, nuestra entidad dice debe progresivamente mejorar los estándares de seguridad y garantizar la condición de trabajo seguro y saludable. O sea, ellos tienen un servicio de mejora continua. ¿Ya? Van a mejorar continuamente y van a corregir ciertos aspectos en el marco de una política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vemos que en la actualidad, por ejemplo, para el desarrollo sostenible, dice en el último párrafo, de una institución debe incluirse el bienestar, prevención y protección de los trabajadores ante riesgos asociados a tareas y actividades que realizan diariamente. Entonces, acá vemos también lo que es la sostenibilidad, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de la realidad peruana, ¿no? Sin irnos muy lejos, vemos cómo, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, ¿no? El tema de los huaicos, el tema de... es debatible, ¿no? Cada persona tiene su posición clara, ¿no? Pero el tema de la sostenibilidad es un tema muy fuerte que está pegando ya desde hace ya buen tiempo y está cambiando toda la forma de la economía, ¿no? Incluso la economía circular, ya no va a ser una economía lineal, ¿no? Incluso también la forma de producción, una producción más sostenible, un liderazgo sostenible, en base a lo que es ya no perder recursos, ¿no? Eficiencia de recursos, ya no cero contaminación, ¿no?
cero lo que es carbono neutral, que le dicen en temas de medio ambiente, ¿no? O sea, si tienen, por ejemplo, por así decirlo, un trabajo de acá, por ejemplo, viven en Santa Anita y se van hasta Miraflores, por ejemplo, ¿no? Y vuelta, tienen un trabajo, ustedes están ocasionando mucha contaminación en carbono, por ejemplo, en combustibles, porque netamente el mercado peruano es un mercado netamente de combustibles fósiles. No estamos tan a la altura de Europa como que todo es eléctrico, todo es a gas, aún. Entonces es ahí donde entra a tallar mucho lo que es huella de carbono y muchas empresas están abocadas a eso, a disminuir lo que es la huella de carbono. Incluso contratan a personas que están más cerca de sus domicilios, ¿no? Es más, le dan también scooter eléctrica para que puedan hacer trabajo y puedan de alguna forma tener unas certificaciones en base a lo que es la ISO 14001 o 50001 de eficiencia energética y ser empresas que colaboran con el medio ambiente y la reducción de la temperatura a nivel global. Y eso ocasiona que esta empresa sea vista con buenos ojos para invertir en fondos, lo que es bonos verdes, ¿no? Que es muy conocido y es el campo de una de especialidades también, ¿no? Bonos verdes o finanzas sostenibles, ¿no? Entonces, es ahí que también va a unir. Entonces, y cómo, por ejemplo, este desarrollo sostenible va a estar incluido dentro de una institución. El desarrollo sostenible está en todos lados. Incluso en el área de seguridad y salud del trabajo va a estar como prioridad. ¿Ok? Todo tiene que ser en base a lo que le dije, por ejemplo, sostenibilidad, y en base al ejemplo de los huecos, por ejemplo, que me olvidé de decirlo, ¿no? ¿Por qué un gobierno no invierte tanto en lo que es la limpieza de cauces de ríos o la descolmatación? ¿Por qué? Porque eso demora tiempo, no hacen infraestructura a lo largo del tiempo. O sea, si algo es sostenible, va a perdurar en el tiempo, pero va a demorar más de una gestión, ¿no? Va a demorar más de 5 años, por lo menos. Entonces, ¿qué alcalde le va a gustar hacer una infraestructura sostenible que solamente, o sea, que vaya más allá de su mandato? Nadie, ¿no? O sea, cada uno es político y digamos ellos, obviamente que quieren hacer su desarrollo de 5 años y algo rápido. Pero el tema de sostenibilidad es un tema que involucra todos los aspectos ahora, ¿no? De infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que esto va a entrar con fuerza también en el área de SST, en todo lo relacionado a la empresa. Bueno, dicho esto de paso como, bueno, un contexto que está pasando ahorita en la actualidad, ¿no? Ahora bien, lo que es un supervisor o comité de seguridad y salud del trabajo. Ahora bien, vemos, por ejemplo, cuando ustedes tengan una empresa, estén haciendo una empresa, Oscar Gat ha alzado la mano y Leslie Merino, ¿quieren comentar algo, por favor? Los tengo acá en fila. Acá. Oscar Gat, ¿sí? Buenas noches. Bueno, ahí tiene tu mano levantada, Oscar. Bueno, siguiendo lo que es lo que es un supervisor o comité de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué escoger? Por ejemplo, un supervisor, según la normativa de la ley 29783, es cuando hay 20 trabajadores, inclusive menos, perdón, de 20 a menos se establece lo que es un supervisor. ¿Ok? Si hay 20 trabajadores a más, se establece un comité de seguridad y salud en el trabajo. Según la normativa de la ley 29783 y el reglamento de la 005-2012 TR. En base a ello, se pregunta, un trabajador tiene que ser capacitado y designado por los trabajadores en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas Fuerzas Armadas y Policiales, con menos de 20 trabajadores para el caso de ser un supervisor, y para el caso de más de 20 trabajadores, se establece lo que es un comité de seguridad y salud del trabajo, que obviamente tiene esa figura cíclica. ¿Por qué? Porque es un feedback de aprendizaje, ¿no? Va a estar tanto la parte del empleador, tres integrantes empleadores, tres integrantes trabajadores, bipartito, ambos lados, y paritario, igual número. Entonces, ellos escogen a votación, que se encuentra en los formatos de la misma ley 29183, en los formatos que se encuentran por internet, ¿no? O sea, ahí el Ministerio de Trabajo proporciona a sí mismo el marco, ¿no? de la metodología a utilizar, como lo que es, y lo que vamos a hablar más adelante en esta sesión, el acta de inicio de la elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, asimismo el acta de cierre, ¿no? Y toda modificación, toda reunión extraordinaria y cambio de cargos o suplentes o titulares también se va a enmarcar dentro de ello.
Ok, vemos bien que es un órgano bipartito y paritario, un comité de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿qué escoger, un supervisor o un comité? Entonces muchos me preguntan y en muchas empresas ha habido casos en que siempre, por no organizar un comité, establece lo que es solamente un supervisor. Y el supervisor a veces, digamos, no es una persona que tenga, digamos, ni siquiera un curso de SOMA, ni siquiera está preparado para primeros auxilios, ni siquiera sabe hacer una matriz per se, y cumple con la normativa, ¿no? Y la normativa dice que tienen que ser mayores de 18 años y estar en planilla. Entonces, es ahí donde diversos casos las empresas toman ello y para ahorrar lo que es papelería, ahorrar recursos financieros, etcétera, ¿no? Porque obviamente hacer un comité de seguridad y salud de trabajo debe proporcionar que los mismos colaboradores hagan un trabajo extra, ¿no? De repente hagan unas reuniones su fin de semana de la parte gerencial y de la parte de los empleados y digamos, ellos tengan un tiempo adicional al trabajo. Entonces, es un tiempo adicional al trabajo, es un tiempo que obviamente según el contrato de la empresa, no sé si será negociable o no, dependiendo de cada estándar de cada empresa, ¿no? Entonces, es ahí donde entra a tallar mucho lo que es el aspecto financiero, que a veces quieren sacar la vuelta a la ley y cuando vienes una FIL, vienen las famosas multas, ¿no? Multas, que personal esté en planilla, que personal no esté en planilla, si son terceros, etcétera, ¿no? ¿Y por qué un supervisor hay acá si hay más de 20 trabajadores? Y se requiere un liderazgo de un comité de seguridad para que vea la metodología de investigación, para que vea todo lo que es los formatos, etcétera. Pues un solo supervisor no se va a dar abasto. Incluso, la clase pasada había un compañero de cuando tomamos el tema de gerencia en el ST, bueno, que tenía cierto padecimiento porque él estaba haciendo lo que es de supervisor en la institución y no se daba abasto porque nadie lo ayudaba, porque por ejemplo estaba en un hospital y tenía, por ejemplo, no sabía qué hacer con los residuos peligrosos, no sabía qué hacer porque no tenía presupuesto en el hospital y quería hacer los exámenes médicos en una clínica privada o una clínica neutral, ¿no? En este caso. Entonces, ahí vemos como un supervisor y que lo chantan así, ¿no? Tú vas a ser supervisor y ni siquiera te certifican como supervisor, ¿no? Ni siquiera te hacen pasar como supervisor, sino simplemente eres un administrador y ni siquiera tienes el título de supervisor. Ya es ahí donde las empresas también, y son grandes, son hospitales, imagínense, ¿no? Donde tiene que ser más seriedad en el tratamiento de residuos, ¿no? En este caso, en el hospital, ¿qué es lo que hacen? Tienen lo que es ahí, lo que es administra mucho y es un negocio muy rentable y muy en el tema ambiental de nuestra especialidad, ¿no? Que es las famosas operadoras de servicios, las EPS, ¿no? Que son obviamente el sistema de transporte que, vale la redundancia, va lo que es a trasladar lo que es los residuos sólidos, no sean peligrosos, no peligrosos, de diversas instituciones, no sean hospitales, sean clínicas, sean colegios, sean retail, metros, Plaza Vea, etcétera, y donde ellos ya tienen su manifiesto de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué cantidad de residuos sólidos hay, cómo tratarlos, etcétera? Entonces, para ello se requiere ya un comité, ¿no? Un comité de seguridad en el trabajo, porque de repente, por ejemplo, tengo una empresa como Metro, y tiene más de 20 trabajadores, y no se van a dar abasto pues con solamente un supervisor y que ni siquiera está preparado. Entonces, es ahí el punto central de cómo entra a tallar lo que es escoger un supervisor o escoger un comité de seguridad en el trabajo. Y ojo, que es una FIL, multa de frente a los trabajadores que no estén en planilla, no les interesa. Trabajador que no esté en planilla, empresa multada, ¿ok? Eso sí, lo hemos visto reiteradas veces y es por ello que la mayoría de los que están en el comité de seguridad en el trabajo tienen que estar en planilla, nada que son contratos sin seguros ni nada por el estilo. Ojo. Ahora bien, la siguiente diapositiva es un video instructivo de Sunafil. Y quisiera que ustedes lo puedan analizar, lo puedan discutir, bueno, si están entre varios supervisores o varias personas que tienen cierto conocimiento o están aprendiendo y que puedan apuntarlo, ¿no? Porque es un video instructivo donde se ven ciertos registros, se van a ver cómo el Sunafil trabaja y de la manera en que puede actuar, ¿no? Esto es en base a la realidad peruana, ¿no? Obviamente que Sunafil tiene diversas aristas, o sea, no es una empresa siquiera que tiene a todos los trabajadores tampoco, o sea, de forma de contrato, hay mucha rotación de personal, hay mucha lo que es colocación de personal, ¿no? Reconstrucción, hay mucha lo que es el vínculo laboral, locación de servicio, ¿no? Que le dicen, ¿no?
En base a la locación de servicios, sí, la SUNAFIL es el ente principal que fiscaliza, tiene locación de servicios y mucha rotación de personal, que contratan personas que no tengan, digamos, contratan nuevos, cantidad de supervisores nuevos, SUNAFIL. Imagínense cómo van a supervisar una empresa que también tiene rotación de personal, ¿no? O sea, o sea, o sea, con qué autoridad, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, si vemos en la realidad peruana lo que pasa, y es lo que pasa realmente, pero en este caso es nuestro ente fiscalizador. Y como ente fiscalizador debemos saber cómo ellos están gestionando el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es parte fundamental porque cuando vienen a tu empresa, vienen a fiscalizar con cierto normativa, cierta, o sea, con la normativa asociada, pero también tienen un cierto grado de lo que es de forma de tratar la información que quiero que ustedes aprendan, ¿no? Y de los cuales estos documentos que nos van a abrir en el video, quisiera que le apunten y que lo vayan a investigar o leer porque es la forma en que ellos puedan tratar, ¿ok? Vamos a pasar un video rápido y de ahí vamos a comentar respecto a lo que es el video. Un momento, por favor. Para la SUNAFIL, velar por la vida e integridad de los trabajadores es fundamental. Por ello, es muy importante que las empresas que cuentan con 20 trabajadores o más constituyan un comité de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, las empresas que cuentan con menos de 20 trabajadores deben elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Amigo empleador, tú tienes la obligación legal de registrar tu comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en el T-Registro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No hacerlo constituye una falta grave y te hace pasible de una sanción de hasta 129.000 soles. El sistema de inteligencia inspectiva de SUNAFIL ha detectado 250.000 empresas a nivel nacional que no han cumplido con conformar un comité o elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para evitar la imposición de multas, hemos lanzado una campaña a nivel nacional para que las empresas que no han cumplido con esta obligación puedan hacerlo en un plazo de 25 días hábiles. Las cartas cuentan con la información que corresponde a cada empresa y un video instructivo. Además, cuentan con un enlace que te indicará el paso a paso de cómo registrar a tu comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en el T-Registro. Amigo empleador, protege la vida de tus trabajadores y recuerda que el trabajo decente sea la regla y no la excepción. La inteligencia inspectiva de SUNAFIL ha detectado 250.000 empresas a nivel nacional que no han cumplido con conformar un comité o elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para evitar la... Bueno, muy buenas noches. ¿Alguno quisiera comentar algo al respecto? Mire, imagínate, he encontrado 350.000 empresas a nivel nacional que no han sido registradas, ¿no? Ese es un dato muy interesante, ¿no? Y asimismo, ellos, obviamente la multa son 129.000 soles para empresas que no tienen lo que es no han puesto en el comité, no lo han instalado en lo que es en el link del registro de lo que es en la plataforma, ¿no? El T-Registro que le dicen, ¿no? De la SUNAFIL. Entonces, es ahí donde ellos envían una carta que la vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas para que y les dan 25 días para que estas empresas se pongan en orden, ¿no? Para evitar lo que es el pago de multas de hasta 129.000 soles, que es una cantidad, o sea, tampoco es decir, ¿no? Que tampoco me la voy a pasar por alto, ¿no? Es una cantidad muy fuerte. Inclusive para MIPES pueden mandar a la quiebra a varias MIPES. Entonces, es ahí quedan lo que es una carta como instructivo
para evitar lo que es el exceso de multas, ¿no? Por parte de SUNAFIL a estas 350.000 empresas y o más, ¿no? De acuerdo a estos estadísticos que han tomado, ¿no? Y es para poner en orden a las empresas, ¿no? Y obviamente que el comité tiene que ser registrado en el T-registro, vale la redundancia, dentro de lo que es la SUNAFIL, ¿no? Es una carta inductiva que nos da. ¿Ok? Sí, Oscar Gatt, ¿está tu mano levantada? Sí, Fran Enrique León, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Quisiera hacer una consulta. Mira, Sí, comentaba en su clase acerca de lo que es los sindicatos y comités. En sí, ¿cuál es la diferencia? Supongamos que una empresa, digamos, tenga más de 20 trabajadores, ¿solo puede elegir bien un comité o bien un sindicato? Esa sería mi consulta. no, lo que es el comité de seguridad solamente es la normativa. Cuando es 20 más trabajadores, de frente se forma el comité de seguridad en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros las empresas, por ejemplo, de San Fernando, ellos que tenían una planta en el norte, Guaral, por ejemplo, había empresas grandes, pues, ¿no? De más de 50 trabajadores que sobrepasaban y no tenían ni siquiera un solo supervisor. La gente no sabía qué es el tema de los EPPs. Pelaban pollos, estaban arrojando residuos en una especie de como que compostaje, ¿no? Que tiene ciertos olores, que obviamente es tóxico, ¿no? Si estás ahí la mayor parte del tiempo, inclusive con las manos, entonces, y ningún personal era adiestrado a ello. Entonces, es ahí cómo adolece, ¿no? Por ejemplo, en tu caso que tú me dices, un comité de seguridad en el trabajo es, dependiendo, ¿no? De 20 a más es lo que es un comité de seguridad, de 20 a menos es un supervisor de seguridad de salud de trabajo. En lo que ese sindicato es muy aparte. Por ejemplo, el sindicato de construcción civil es un sindicato muy fuerte, que no tiene todos los rubros de las empresas, ¿no? Minería también es fuerte, pero el sindicato de construcción civil es muy fuerte, pero está muy aparte del comité, pero sí pueden entrar del área de sindicato al comité. Pueden escoger a su gente y pueden entrar también ciertos integrantes para que de alguna forma tengan un balance equitativo en lo que es, como son parte empleadores y parte gerencial, de empleadores del gerente y empleadores obviamente de la primera línea de trabajo, sean compensados. O sea, puede estar dentro y pueden mandar representantes también. Eso sin lugar a dudas. Es más, lo del sindicato, que es un ente organizativo que toma una razón jurídica fuera de lo que es el comité, puede también ellos intervenir en el caso de accidentes. Cuando hay un accidente peligroso o accidente, o sea, digamos, alguien muere, hay una pérdida, ellos pueden ser parte que utilicen también una metodología de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben con qué trabajadores ellos han sugerido para que otorguen ciertos carros, ¿no? Obviamente que vemos cómo pasa en la realidad peruana, ¿no? Aquí dice Berenice, ¿qué quiere decir comité bipartito y paritario? ¿No? Bipartito está en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, en ley 183. Bipartito quiere decir en dos bandos, uno frente a otro. Paritario quiere decir igual número de colaboradores, ¿no? Tres de la parte netamente de la empresa, ¿no? Y tres de la parte gerencial. Tres, y en ambos bandos, ¿no? Que tiene que ser consensuado y obviamente escogen un presidente, suplente y la parte de titulares. Es como una junta de propietarios de una casa, ¿no? Es similar a ello, ¿no? Obviamente hay estatutos, hay un acta de votación que la vamos a ir desglosando a lo largo de eso mediante la ley 29.183, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo tampoco. Ok, sí, Oscar, ya, listo, tenías la mano levantada, así más. Ok, ¿quién me habló referente al sindicato? César Jaramillo, muy buenas noches. Bueno, entonces vamos a lo que es a continuar con la exposición. Disculpe, profesor, me levantó la Buenas mano noches. por... Ok, seguimos con lo que es la carta inductiva. ¿Qué es una carta inductiva? A ver si pueden leer un momento y vamos a hacer
Sí, dice Berenice Fernández, solo aplica a de 20 trabajadores a más hasta qué cantidad, ¿qué dice? ¿Hasta qué cantidad? Trade-off. ¿Quiénes conforman el comité? Bueno, presidente, secretario, vocales, ¿no? ¿Qué funciones cumple el sindicato dentro de la empresa? Un momento, por favor, hay varias preguntas, ¿no? Vamos a desglosarlas. El sindicato es netamente de asesoramiento y obviamente también cumple unas funciones que están tipificadas en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que también cumple como funciones investigar lo que es accidentes o incidentes peligrosos dentro del trabajo, ¿no? Y también tienen que estar relacionados a hacer o hacer el seguimiento de la matriz I+C, identificación de peligros y análisis y controles de riesgo, ¿no? John Freddy dice, bueno, el caso de electricidad, yo pasé más de 20 personas y llevé el cargo como asistente de obra, pero no sabía que era el cargo de seguridad o dar charla de 5 minutos. Claro, o sea, es un supervisor, ¿no? Que obviamente no quieren ponerte como supervisor porque están evadiendo cierto cargo o de repente la remuneración no es la adecuada, ¿no? Catherine Romero, buenas noches, una consulta. Cuando en una empresa es más de 20 trabajadores, ¿solo se forma el comité o trabaja también el supervisor de la mano? No, no, solamente es más de 20 es el comité de seguridad y salud del trabajo. Hay un comité, hay un presidente, ¿no? En este caso, un supervisor puede ser dependiendo del estándar de la empresa, ¿no? Hay empresas que quieren un supervisor, pero de manera especializada, ¿no? O sea, un presidente puede estar, pero pueden delegar a lo que es un supervisor, por ejemplo, en minería, ¿no? Por ejemplo, el supervisor no te va a ser una persona mayor de 18 con ciertos cursos y que trabaje en planilla, ¿no? Obviamente que están pidiendo lo que es un supervisor SOMA. Tiene que estar relacionado a saber la ley 024 de lo que es la minería, aparte de ello, tener ciertos años de experiencia en minería, saber el tipo de incidentes, accidentes peligrosos o saber de alguna forma tener cursos instructivos y obviamente participar dentro de unos cursos especializados o ser profesional en alguna rama, ¿no? Es ahí donde varía, ¿no? Y por los rubros, o sea, no hay nada tácito, no hay nada extremo, sino que se trabaja dependiendo del alcance de la empresa y lo que la empresa quiere llegar a hacer. Perdón, quiere llegar a obtener en eficiencia o eficacia en los procesos, ¿no? Y un supervisor siempre va a estar, también puede ir de la mano con lo que es el comité, ¿no? En ambos casos, ¿no? Sí, toda la razón. Eric Anthony, buenas noches. ¿Una empresa puede prohibir la creación de un sindicato? No, la normativa es que no puede prohibir el sindicato, es libre, ¿no? Está bajo la normativa, ¿no? Un sindicato más bien es por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que más los apoya, ¿no? Eso sí, sin lugar a dudas. Y si tú lees también el reglamento de Chile, legislación comparada con Chile, Chile también apoya y también puedes leerlo, ¿no? La legislación laboral, ellos tienen legislación no de seguridad y salud de trabajo, sino higiene y salud del trabajo. Entonces, por la palabra higiene ya cambian muchas cosas. Entonces, es ahí que las legislaciones a veces pueden ser iguales, pero a medida que tú lees la terminología, puede ya desembarcarte en diferentes conceptos y ámbitos de aplicación. Entonces, el sindicato también es tratado con mucha fuerza, ¿no? Tanto en Chile también. Bueno, no, trabajadores de un sindicato, obviamente, sean que sean de 20 a más, ¿no? Igual, o sea, si tienen un comité ya tienen que tener un sindicato, ¿no? Eso sí, el alcance dentro de la normativa te lo dice así, ¿no? Eso sí, muy claro. Bueno, vamos a realizar lo que es una carta inductiva, ¿no? ¿Qué es una carta inductiva para usted? O le han escuchado, de repente ha llegado por una fil, ¿no? Que alguien recibe una carta inductiva, es una fil por no tener el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Estas empresas evalúan, como el video que hemos visto, de 350.000 empresas, obviamente que hay empresas que no están con un Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, y vemos que de alguna forma obviamente ellos tienen que emitir cartas para no llenar de multas, ¿no? Entonces, se establece lo que es entonces se establece lo que es el carta, ¿no? Una carta inductiva, ¿no? Y se va a poder, ahora en base a esta diapositiva, va a poder, es para prevenir lo que son posibles incumplimientos de las normas, ¿no? No para no sobrecargar a SUNAFIL con tantas multas de alrededor de 129.000 soles incluso. Entonces, es alto, realmente alto, ¿no? Bueno, y como vemos en la diapositiva,
¿Qué es una carta inductiva? ¿No? Es una comunicación efectuada por la SUNAFIL de carácter preventivo y orientador. O sea, SUNAFIL acá es buenito, ¿no? Es el buenito porque no quiere multar a todas las empresas con 129.000 soles si no hay comité, ¿no? ¿No? Que es remitida a los empleadores que fueron identificados en base a esta data que nos dio el video de 350.000 empresas que no tienen, obviamente, un comité de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Le dan un tiempo hasta de 25 días para ponerse en orden y es más, le dan los lineamientos básicos de cómo hacer un comité de seguridad y salud del trabajo, que no es nada del otro mundo, es un instructivo, ¿no? Asimismo, es remitida a los empleadores que fueron identificados, ¿no? Producto de una etapa de inteligencia previa, ¿no? Respecto, como dijo el video, ¿no? Inteligencia previa es una fil, ¿no? Las inconsistencias advertidas en base a la información declarada en planilla electrónica, ¿no? En base a lo que es planilla electrónica, ellos pueden detectar, obviamente, si tienen o no un comité de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Al toque lo detectan. Ese es producto de la inteligencia de lo que es de datos de Sunafil, ¿no? Esta carta tiene como finalidad prevenir posibles incumplimientos de las normas laborales. Es por ello que a través de dicho documento se va a brindar orientación para que los empleadores regularicen de forma voluntaria las obligaciones laborales, ¿no? O sea, es para regularizar, ojo, no es para que Sunafil, o sea, ejerce papel de malo y multe a las 350.000 empresas, ¿no? Con 129.000 soles, que obviamente van a mandar a la quiebra a cantidad de empresas y de MIPES, ¿no? Entonces, es ahí que la carta inductiva nos brinda lo que es un papel preventivo, es de carácter preventivo orientador y es para regularizar, ¿no? Todos aquellos aspectos o instrumentos en temas de SST que faltan en una empresa como el Comité de Seguridad, ¿no? Obviamente, las cartas inductivas no generan sanciones, ya que no constituyen una infracción, ¿no? Ojo, son cartas de instrucción, ¿no? No es una multa, sino es el Sunafil buenito que te dice que es de carácter preventivo y orientador para que no te multen la próxima vez. Y te dan 25 días para que tú lo hagas. Sin embargo, en caso se omita subsanar la inconsistencia y dado que existe el incumplimiento normativo, esto dará lugar a una fiscalización laboral. Ojo, si se omite, van y con todo, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado porque hay cantidad de empresas que han quebrado por esto. O sea es apremiante eso de poner el comité de seguridad. Ahora bien, si te notificaron una carta inductiva es una FIL, dice la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Pues, ¿no? Ahora bien, ¿cómo procedo? ¿Cómo procedo? Primero que Sunafil viene notificando cartas inductivas a cientos de empleadores. Perdón, con la finalidad de lograr la formalización de muchos prestadores de servicios, que por la naturaleza de sus labores deberían ser considerados trabajadores y por ende estar en planilla. O sea, acá hay mucho énfasis en colocar en planilla a los trabajadores, ¿ya? Porque Sunafil fiscaliza de hachazo así a gente que no esté en planilla, porque es lo primordial, ¿no? En la seguridad es primordial que tengan su seguro de vida, que tengan lo que es seguro médico, examen de entrada, examen de salida, etc. Perdón, asimismo, recordemos que por ley, Sunafil tiene acceso a la base de datos declarados en la planilla electrónica y sus aplicaciones de explotación. Claro, ellos por eso que tienen lo que es la inteligencia en base de datos, como le dije anteriormente, ¿no? Que ellos ven qué empresas han declarado o no, si tienen un comité de seguridad y qué empresas pueden ver en base a su declaración de planilla, ¿no? ¿Qué empresas no se están adecuando o no tienen un comité, ¿no? O sea, a pesar que tengan 20, no nombran lo que es un comité de seguridad y siguen trabajando con un supervisor, ni siquiera que sabe el tema, ¿no? Asimismo, tengas en cuenta que en caso de incumplimiento, las multas pueden llegar hasta la suma de 12.098 soles. Es alto. Entonces, acá tenemos por cada trabajador que no esté registrado en planilla, imagínense, además de las contingencias judiciales que puedan derivarse por la interposición de demandas por parte de los trabajadores afectados, imagínense, ¿no? Es mejor, creo ya, el ponerse al corriente, el ver lo que la carta inductiva, obviamente tienen que poner en registro dentro de lo que es el portal de Sunafil y verificar y hacer de inmediato, cuanto antes, lo que es un comité de seguridad en el trabajo, que no es nada del otro mundo, ¿no? Está en la misma ley y obviamente escoger 3 integrantes a nivel de votaciones, 3 por el lado de la empresa y 3 por el lado de la parte gerencial, ¿no? Y en este caso hacer un acta que se encuentran dentro de los formatos de reglamento de la ley 18783
y de alguna manera ver el acta de inicio de sesión, ¿no? Es como un acta de junta de propietarios, ¿no? Es similar, no hay nada del otro mundo y los registros se encuentran dentro de lo que es el respectivo reglamento, ¿ok? Jorge Luis Méndez Navarro levantó la mano. Sí, Jorge Luis, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. La pregunta viene a que una vez que se conforma el Comité de Seguridad de Trabajo, propiamente hay un jefe de seguridad en la empresa. En este aspecto, el jefe de seguridad se encarga de elaborar el plan de trabajo y el comité es el que va a supervisar o es el que va a aprobar el plan de trabajo que realiza el jefe de seguridad. O sea, el Comité de Seguridad en el Trabajo, ojo, que son representantes, por ejemplo, una empresa que hemos auditado, una empresa, por ejemplo, de autopartes, lo que es que traen de Tigo, creo, una empresa Tigo que hemos ido la vez pasada, no fue ingeniero. Y los mismos colaboradores han hecho su Comité de Seguridad en el Trabajo. O sea, no hay ni uno que sea un técnico, un supervisor capacitado. Es más, lo están capacitando para que ellos tengan el expertise, ¿no? Entonces, ellos hemos sugerido que de la mano trabajen con un supervisor SOMA, ¿no? Un supervisor que tenga un grado de instrucción adecuado, dependiendo del estándar o de cómo desarrolla el modelo de negocio de esa organización que es grande, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente, o sea, un comité de seguridad en el trabajo va a tener la capacidad de, obviamente, de saber metodologías de investigación, o de tener al tanto de lo que es un matriz per se, como lo puede hacer un especialista, ¿me entiendes? Sí, Jorge Luis. Sí, lo que sucede es que en este caso, a ver, vamos a ir propiamente dicho. Yo trabajo en un centro educativo. En este centro educativo se ha conformado el Comité de Seguridad del Trabajo. Pero dentro del mismo centro educativo hay una responsabilidad, hay un área del jefe de seguridad del colegio. Entonces, la pregunta es, eh, los que integran el Comité de Seguridad del Trabajo están bajo la dirección o bajo el acompañamiento de este jefe de seguridad de la institución educativa, o el Comité de Seguridad del Trabajo es independiente de lo que este jefe de seguridad desempeña en el colegio. No, lo que es el jefe de seguridad, según lo que tengo entendido, si se encuentran dentro de un colegio, es el que ve el tema de las entradas y salidas de personal, exactamente. No, el jefe de seguridad en la institución educativa es el que se encarga de ver todo lo que es la seguridad De recinto. ajá, de ahí de la Claro, no, institución. mira, claro, mira. Disculpe, en este caso, o sea, él ve lo que es la seguridad de lo que es transporte, ve la seguridad de lo que es los trabajos que se realizan en el colegio, es el que ve, ¿cómo se llama? Que lo que se está haciendo se cumpla de acuerdo a los parámetros de seguridad. ¿Cuántos trabajadores hay en la institución, Jorge? Habrá más o menos unos 120. Ya, ok. Sí, 120, o sea, obviamente tiene un comité. No sé si tienen su comité, si hay varias sedes, etcétera, no sé. Pero No, un comité sí hay. sí se ha elaborado, sí se ha hecho la elección del Comité de Seguridad del Trabajo, sí se ha hecho el comité, ¿no? Pero el comité está, digamos, constantemente en conversación con el jefe de seguridad para que elabore el plan de trabajo, porque en base al plan de trabajo es que se va a desarrollar toda la actividad del comité, sí, del comité, en cuanto a charlas inductivas, en cuanto a inspección de repente de los lugares vulnerables, en cuanto a las enfermedades propiamente del desempeño de cada uno de los trabajadores. Entonces, la pregunta es, insisto en la pregunta, ¿el Comité de Seguridad de Trabajo tiene que esperar a que el jefe de seguridad de la empresa presente su plan de trabajo o el comité puede presentarlo? El más experimentado, ¿quién es? En base a que ha seguido más los procedimientos.
Ya, el comité ha sido elegido bajo, digamos, democráticamente, en la cual los trabajadores han puesto a sus integrantes, Claro, sí, ¿no? sí, efectivamente. Pero los trabajadores, los que han sido elegidos, no tienen la experiencia, ¿no? De lo que es el Comité de Seguridad del Trabajo. Claro, por eso, es que, como te digo, la parte experimental, o sea, ellos son escogidos a votación, ojo, inclusive pueden ser de diferentes áreas, no Así es. necesariamente, obviamente, de diferentes áreas, y obviamente, tú actuarías, obviamente, con el papel de asesor dentro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, porque ten en cuenta que el comité es el ente rector en toda la organización, ¿me entiendes? Sí. Tú puedes sugerir un plan de trabajo y lo que tiene que aprobar es el comité. Ya, ya, pero, a ver, ¿cómo se llama? El Comité de Seguridad del Trabajo ha sido elegido con, los miembros son de diferentes áreas, ¿no? Vamos a Claro, decir, claro. ¿cómo se llama? Vamos a decir, el área de mantenimiento, el área de, ¿cómo se llama? De docentes y el área de administrativos. Esa es Ya, perfecto. la conformación, pero ninguno de los tres tiene la experiencia Correcto. para, digamos, desarrollar o desempeñarse como comité de seguridad del trabajo. En este caso, eh, ¿con quién se tiene que hablar para poder que las personas integrantes de este comité puedan experimentarse, aprender y para que puedan desempeñarse óptimamente en Sí, mira, esta función? y mira, es simple, mira, cuando nosotros vamos a editar la minería o a diversos rubros, siempre tenemos que capacitar y contratamos una externa, una tercera que le dice. Lo que es, hay, por ejemplo, consultoras netamente de HSQ, el tema de seguridad y salud de trabajo, hay capacitadores, etcétera, que lo van a capacitar en qué? En primeros auxilios, en manejo de equipos, manejo personal, etcétera, etcétera. Tú entrarías a tallar ahí, si no eres parte del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo como asesor en ciertos procedimientos, asesor obviamente para, digamos, dialogar con ellos referidos al plan de trabajo. Y si a ellos les falta capacitaciones, pueden sugerir, obviamente, unas capacitaciones, ¿no? Dependiendo de un personal externo. Eso no hay ningún problema, que es lo que usualmente pasa. ¿Ok, estimado? Ok, 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 Jorge, listo. si después, podemos conversar, digamos, con un punto aparte después de la charla, más que nada de orientación. Claro, no, sí, sí, Jorge, no hay ningún problema. Ya, 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 listo. ok. Ok, Jorge. Eh, bueno, ahora vamos a ver lo que es la carta inductiva. Ahora bien, el primer paso para poder nosotros tener la capacidad de poder, digamos, solucionar lo que es una carta inductiva dada por una FIL, tenemos que primero lo que es identificar. Como ven en la figura, identificamos primero, ¿no? O sea, ¿quiénes están en planilla, sí o no? ¿Quiénes son freelancer o trabajador autónomo? ¿Es un trabajador en planilla, sí o no? ¿No? Dependiendo del contrato de trabajo. Por ejemplo, freelancer es aquel que toma decisión sobre sus tiempos, aquellos que tienen un tiempo libre, ¿no? Ellos saben en qué momento trabajan, qué días, inclusive trabajos remotos, ¿no? O sea, realizan actividades específicas para un tercero o varios, ¿no? Un freelancer, por ejemplo, a mí me puede contratar como consultor externo. Ustedes, por ejemplo, tienen empresas MIPES o empresas de 20 trabajadores menos o más, y por ejemplo, me contratan como un freelancer, donde yo trabajo vía remoto, voy un día de visita a su empresa, 2 días de visita, dependiendo de lo que yo, y por ejemplo, les implemento todo su SST. Por ejemplo, les asesoro, tal. Es un freelancer, ¿no? Un freelancer es aquellos que manejan sus tiempos, ¿ok? Que no tiene ningún contrato de trabajo en base a lo que es, obviamente, seguros y lo que es salud y todo lo demás, que no estamos en planilla, obviamente, ¿no? Somos freelancers. No van a estar registrados en la planilla. Y por ejemplo, pero si yo trabajo dentro de una minera, obviamente estoy dentro de la planilla. Es muy diferente a ser un freelancer. Pero bien, lo que tiene un contrato perdón, contrato de trabajo. Son elementos de la relación laboral. Prestación personal, remuneración y subordinación deben cumplir con una jornada de trabajo. Es lo más típico. Contrato de trabajo se cumple con una jornada, 8 horas, ¿no? Los instrumentos son otorgados por el empleador. O sea, estamos en proceso de subordinación, ¿no? Estamos subordinados, que es la palabra clave, porque estamos prestando un servicio laboral, ¿no? Prestación personal, ¿no? Con una remuneración y una subordinación al empleador, ¿no? Y cumplimos una jornada laboral, no somos freelancers, ¿no? Porque estamos abocados a un contrato donde hemos especificado, donde hemos firmado
que obviamente el empleador y nosotros hemos dado una contraprestación de servicios personales, ¿no? En este caso. Ahora bien, primero es identificar, ¿no? Identifica qué prestadores de servicios realizan trabajo bajo subordinación independiente, ¿no? Aquellos freelancers de aquellos que están en planilla. Recuerden que para que un prestador de servicios sea considerado trabajador pueden presentarse cualquiera de las características, ¿no? Cumplir un horario, ser sancionado, percibir pagos similares, son ya características de un contrato, ¿no? Un contrato corporativo, ¿no? Tú vas a ejercer un puesto que forma parte de la estructura. Si hay un puesto de estructura orgánica, obviamente que es planilla, porque un freelancer no puede ser parte del organigrama de una organización. Un organigrama de una organización son aquellos líderes, obviamente por sectores, gerentes, subgerentes, jefe de proyectos, jefe de área, secretaria, etcétera, que forman parte de la estructura orgánica de una organización. Entonces, no puede ser un freelancer. Un freelancer está como un asesor externo, generalmente, ¿no? Entonces, como punto de partida es identificar para poder nosotros responder a esta carta instructiva y decir, ¿sabes qué? Mira, Sunafin se encarga de quién o toma mucha prioridad en los que están en planilla y los que no. Ok, entonces, primero identifico a mis trabajadores, quiénes son freelancers, quiénes son terceras, quiénes falta planilla, quiénes falta el seguro, quién no tiene tamizaje de control COVID, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es identificar. Segundo es documentar, ¿no? Perdón. Elabore y suscriba y entregue los respectivos contratos de trabajo o de locación de servicios, según sea el caso. Recuerde que en caso de los contratos de trabajo a plazo fijo, estos deberán contar con la causa objetiva de contratación, ¿no? Según la modalidad utilizada para que evite su desnaturalización. Claro, o sea, si hay contrato de trabajo a plazo fijo, ¿no? Hay una causa objetiva, ¿no? No hay una causa subjetiva de contratación, ¿no? Obviamente, y no se debe tergiversar en las modalidades, ¿no? O sea, ya no es CAS, sino se va a desnaturalizar esa forma de contrato, ¿no? Y en caso de los contratos de locación de servicios, deberá sustentarse en la necesidad del servicio. Obviamente que si la empresa que está haciendo locación de servicios no sustenta de una manera razonable que la necesidad del servicio es por una naturaleza independiente y que necesita, y obviamente, y la empresa no sustenta bien, obviamente que va a suscitar mucha controversia, ¿no? Entonces es ahí donde se tiene que documentar en forma clara y específica, ¿no? Eso sí, a tenerlo en cuenta. Ahora tengo que registrarlo. Por ejemplo, como dijo como habló en el video, este encargado de lo que es la Sunafil, tengo que hacer el registro. ¿Ok? ¿Cómo hago el registro? De cuando ya identifiqué, después sigue el documento y ahora sigue registrar. ¿Ok? Registrar en dónde, en el portal de registro y play. De registro de lo que es planilla electrónica. ¿Ok? Acá se van a poner toda la conformación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y lo respectivo a ello para poder ya sustentarlo, ¿no? Y lograr de alguna manera regularizar nuestra condición de informal, ¿no? Dentro de todas las empresas que, obviamente, por inteligencia de la base de datos de UNAFIL, nos han detectado que carecemos de un comité de seguridad en el trabajo, o no tenemos registros, o por algo nos han visto en la planilla, en la declaración que nosotros hacemos en la planilla, y pues que tenemos que ponernos al corriente, actualizarlo, conformar el comité de seguridad cuanto antes, y poder los datos, los nombres, todo en el registro, ¿no? Que es el registro de planilla electrónica, ¿no? Que es algo tan simple de poner nombres y los cargos que están asociados en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Okay? Ahora bien, en lo que es de registrar, una vez que haya identificado a todos los trabajadores, como dije anteriormente, de planilla, según el Decreto Supremo 018/2007, y las normas complementarias, ojo, este es el Decreto Supremo muy interesante que lo puedan leer de sus casas, ya, o lo que sea en sus casas, y las normas complementarias y modificatorias para que tengan un mayor background, ¿no? De lo que es la normativa, ¿no? Asimismo, esta norma nos ofrece definiciones clave para el correspondiente registro, entre ellas, quién es considerado trabajador, quién es considerado prestador de servicios, quién es considerado personal de información, etcétera. O sea, acá en base a este decreto supremo y las normas complementarias, nos desarrollan un mayor grado de definición de términos, ¿no? Para saber más que todo qué tipo de identificación de trabajadores tengo dentro de mi empresa, que es la parte de identificarlo. Y después, obviamente, documentar
todo lo relacionado a cuántos trabajadores tengo en planilla, y luego registrarlo, ¿no? Registrarlo con todo el comité de seguridad. En cuanto al registro, este procedimiento puede implicar la adición de personal en la planilla de la empresa. Por tal motivo, no pierdan los porcentajes limitativos en cuanto a la contratación de personal extranjero, pues en caso de no cumplir con dichos límites, estaría incurriendo en comisión de una infracción. Bueno, hay una infracción también, según el artículo 42 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, tengan que hacer una modificación de acuerdo a la planilla, ¿no? Y hay ciertos porcentajes, obviamente, para lo que es personal netamente peruano y personal extranjero, ¿no? Entonces tenemos que ver los personajes limitativos en cuanto a la contratación de personal extranjero. Pues en caso de no cubrir esos límites, estaría incurriendo en una comisión, ¿no? Eso se encuentra dentro del artículo 42 de la Ley de Reglamento General de Inspección de Trabajo, ¿no? Y aprobado por el Decreto Supremo 019/2006-TR. Entonces acá lo vamos a ver bien específicamente cuál es el porcentaje mínimo que se requiere relacionado para poder registrarlo, ¿no? No necesariamente vamos a tener lo que es trabajadores en planilla, peruanos, sino también extranjeros. Ahora que, obviamente tenemos ahora mucha interculturalidad, ¿no? Sabemos que obviamente las migraciones ha habido a lo largo del tiempo y ahora mucho más de acuerdo a lo que es lo que está pasando en el esquema internacional, ¿no? Geopolíticas internacionales, ¿ok? Bueno, asimismo tenemos el papel de comunicación también, ¿no? No deje de dar respuestas a una FIL vía casilla electrónica y dentro del plazo otorgado, acerca de las acciones que haya adoptado en función a lo que es a una adecuada calificación de su personal y el principio de primacía de la realidad, ¿no? O sea, siempre comunicar. En caso quieran actualizarlo también, tienen que comunicar y la SUNAFI y dejar todos los documentos en claro, ¿no? Asimismo, en caso considere que su personal no debe estar en planilla, debe seguir emitiendo recibos por honorarios, deberá brindar un sustento claro. O sea, todo recibo por honorario debe adjuntarlo, formato Excel y tiene que ser de evidencia, ¿no? Finalmente, cabe indicar que SUNAFIL tiene plena facultad para realizar acciones previas a fin de vigilar el cumplimiento de las normativas sociolaborales y de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Obviamente, SUNAFIL tiene obviamente toda la facultad de poder asumir acciones previas para vigilar el cumplimiento de toda normativa sociolaboral. Ya acá no hay caso de que se escapen las empresas, y no, SUNAFIL tiene toda la potestad, ¿no? Y en caso de incumplimiento por no registrar a los trabajadores en plantilla, el empleador incurrirá en una infracción de carácter muy grave en materia de relaciones laborales, ¿no? Esto se encuentra tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo 019/2006-TR, ¿no? Entonces se encuentra dentro del mismo Decreto Supremo, ¿no? O sea, la calidad de lo que es las multas y las infracciones de carácter muy grave, en materia de juego, ¿eh? SUNAFIL varias empresas han quebrado y pequeñas empresas por no tener el comité de seguridad, por no tener un supervisor, por haber muertes o accidentes, pucha, la empresa se pone, obviamente hay mucha carga, ahora por el principio de responsabilidad, los empleadores y los dueños, si no ejercen un papel de liderazgo exhaustivo dentro de la empresa, les van a cargar muchos problemas financieros. Ojo, y SUNAFIL se viene con fuerza este año, mucha fuerza en el tema de formalización. ¿Por qué? Porque les digo que ahorita estamos en base a lo que es la sostenibilidad. Se está moviendo muy fuerte en todo el mundo. Entonces, todas las empresas se están alineando, inclusive van a haber más supervisores SOMA, más supervisores de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, etc. Y todo ello abocado a lo que está pasando ahorita en el calentamiento climático, ¿no? Y todo el cambio de la matriz energética a nivel mundial, ¿no? Ya el combustible fósil se está ya lentamente minimizando y obviamente hay cambios en diversos países, diversas potencias de diferentes matrices energéticas, como el caso del hidrógeno, energía fotovoltaica, geotérmica, eólica, incluso la empresa Engie, ¿no? del Perú está creando lo que es un parque eólico, ¿no? De más de 260 megavatios de energía, que en este caso a suministrar a la minera Quellaveco, ¿no? Que alumbra, porque estaba ayer haciendo unos números y prácticamente está con esa suficiente energía, puede lo que es alumbrar hasta más de 200 casas, ¿no? 300 casas, imagínense, o sea, el potencial eólico que tiene el Perú
y esto se está dando en Punta Lomitas, ¿no? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, diversas empresas están apostando por lo que es la energía renovable. Entonces, es ahí donde entra a tallar mucho el tema de sostenibilidad, mucho el tema de lo que es vigilancia, y esto es lo que es una fila ponerse muy exhaustivo en el caso por ejemplo, de poner nuevas energías en las empresas, si están los trabajadores en planilla, si tanto el medio ambiente como la seguridad y salud de trabajo van a estar de la mano, o sea, no puede ir una más que la otra. Esto de por sí va a cambiar muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Viendo esto como un contexto general, ¿no? Disculpe. Ahora bien, también tenemos la siguiente diapositiva, aparte de la comunicación, que es el punto 4, comité, subcomité o supervisor de ST, ¿no? Como le dije anteriormente, ¿no? El empleador constituye un comité de seguridad y salud de trabajo o cuenta con un supervisor de ST en función del número de trabajadores que tiene a su cargo. 20 a más, comité, 20 menos, un supervisor. Ojo, tiene que ser un trabajador de planilla electrónica, según SUNAFIL. SUNAFIL no quiere otras cosas que no tengan planillas, ¿no? Y el comité de seguridad y salud de trabajo, si hay varias sedes, pueden hacer lo que es un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuando tiene varias sedes, se establecen subcomités dependiendo del alcance de la empresa. Si, por ejemplo, tiene 8 sedes, 6 sedes, obviamente que solamente un comité de seguridad no se va a dar abasto y va a requerir, obviamente, una parte gerencial y la otra parte de subgerentes o jefes por áreas, ¿no? Entonces, ahí el caso es dependiendo del trato que le da la empresa. Asimismo, tenemos lo que es la elección del comité de seguridad. A ver, ¿cómo es la composición del comité? Primero, es bipartito porque está constituido por dos partes, como le dije a la señorita, ¿no? que me preguntó. Paritario es igual número de representantes, ¿no? O sea, tanto de la parte empleadora como de la parte gerencial. Y bipartito porque son dos partes, ¿no? Trabajadores y lo que es el gerencial. Ellos están compuestos. A ver, representantes de los trabajadores y representantes del empleador, ¿no? Tenemos lo que es miembros titulares y o suplentes que se dan en ambos casos, ¿no? En ambos frentes hay titulares y hay suplentes, vocales al otro lado, suplentes también, un solo presidente y un secretario. En el caso de miembros titulares y suplentes, y en el caso de representantes de los trabajadores, son elegidos por los trabajadores a excepción del personal de dirección y de confianza. O sea, todos los trabajadores tienen que levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Juanito, ese que me parece, perdón, el más experto, más ducho, que tiene más expertise, para poder ser el presidente, ¿no? Porque lleva años dentro de la empresa y sabe y elabora procedimientos y da capacitación, etcétera. Y me parece que él es el encargado o que puede hacer la función de presidente. ¿Están todos de acuerdo? Quórum, ¿no? Entonces, levanten la mano, la mayor cantidad de votos, obviamente que se forma presidente, y la votación de secretario, quién es el más ordenado, quién puede sugerirse como voluntario para el tema de secretario, ¿no? Y vocal, obviamente, dando también tiene su función dentro de lo que es los estatutos que le llaman, los estatutos dentro de lo que es el acta de apertura de lo que es un comité de seguridad y trabajo, donde se ven todas lo que es las funciones y responsabilidades enmarcadas de cada persona que va a asumir un cargo dentro del comité, donde se desligan todo lo referente a la normativa también, que tienen que asumirlo y velar por sus responsabilidades de cada uno, ¿no? Así mismo también tenemos los representantes del empleador, ¿no? Son miembros titulares y suplentes al igual que los trabajadores, ¿no? Tienen titulares y suplentes y son designados por el empleador entre el personal de dirección y de confianza, ¿no? Y en ese caso, si hacen maniobra, obviamente la parte gerencial le ve colocar a 3 y coloca a su uso, ¿no? 3, ¿no? Pero en este caso, tiene que ser obviamente por lo que es o sea, sugerir que sean 3 y sugerir que sean 3 y de acuerdo a las votaciones de todo el quórum se va a llegar a un consenso, ¿no? Dependiendo de quienes tengan la mayor votación, ¿no? Asimismo, el número total de miembros titulares que componen el Comité de Seguridad del Trabajo es por acuerdo de partes, ¿no? El mínimo es 4 y el máximo es 12 miembros, ¿no? El mínimo es 4, ¿no? Y en falta de acuerdo, el mínimo es 6 para empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos 2 por cada 100 trabajadores adicionales hasta un máximo de 12 miembros, ¿no? Claro, por un acuerdo de partes el mínimo es 4, ¿no? Y el máximo es 12 miembros, o sea, tener 6 y 6, ¿no? Bipartito y paritario, ¿no? Y a la falta de un acuerdo, el mínimo es 6.
¿no? 6 miembros. Para lo que es empleadores con más de 100 trabajadores. Acá entra mucho a tallar, obviamente, que hay un mínimo, ¿no? Un mínimo de 6 para empleadores cuando son más de 100 trabajadores, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que se emplea, lo que es un máximo de 12 miembros, 6 con 6, bipartito y paritario, cuando es más de 100 trabajadores, obviamente porque, dada la envergadura de los colaboradores que hay, obviamente no se van a dar abasto 3 integrantes, 3, ¿no? Sino 6 y 6, por ejemplo. Y se pueden agregar al menos 2 por cada 100 trabajadores adicionales. Entonces, en este caso, la empresa tiene más de 100, 200, 300, se van agregando 2 y 2, ¿no? Hasta un máximo de 12 miembros, ¿no? Obviamente, 6 y 6, ¿no? Se van agregando de 2 en 2. Asimismo, referente a la elección del Comité de Seguridad, como vemos en la figura, ¿no? Hay una elección de representantes de los trabajadores del comité y vemos que prácticamente todos están alzando la mano, ¿no? Para ver el tema de quién se va a encargar de establecer el plan anual de seguridad y salud del trabajo, las metas, objetivos, las políticas, etcétera, ¿no? Este proceso está a cargo de la organización sindical mayoritaria. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilia al mayor número de trabajadores, ¿no? En este caso, obviamente que la función sindical, si es que la tiene el sindicato, obviamente van a elegir a representantes de los trabajadores, ¿no? Obviamente van a decir Juanito, Pepito y eso forman parte del sindicato, van a pertenecer al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Lo proponemos para que ustedes puedan escogerlo. Para ciertas empresas, ojo, que, digamos, sea de rubro, sea altamente construcción, un rubro muy fuerte, es donde tienen que detallar mucho lo que es el liderazgo, ¿no? Y las peleas, las disputas, ¿no? Entre diversos líderes del tema de construcción, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que mete trabajadores, ustedes saben lo que pasa en el Perú, ¿no? Mete lo que es trabajadores en general, inclusive sin preparación. Pero en el caso del comité, debe elegir obviamente correctamente a personas que tengan cierto grado de experiencia y expertise, ¿no? Y obviamente los que escogen y los que nombran son netamente políticos, algunos, ¿no? Que tienen mucho lo que es lenguaje político, lenguaje estratégico para poder, disculpen, para poder hacer prevalecer los derechos de los colaboradores en una empresa, ¿no? Eso, sin un caso, está fuera de todo de todo juicio, ¿no? De todo juzgamiento, ¿no? Que están en su libre albedrío de poder hacerlo, ¿no? Y por parte del empleador, obviamente, que también escoge a los colaboradores de confianza que puedan haber un balance entre el sindicato y ellos, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, el tema de, por ejemplo, el voto, ¿no? Cuando no exista organización sindical, el empleador convoca la realización del proceso, ¿no? Debiendo ser la elección democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos presentados por los trabajadores, ¿no? O sea, en este caso no existe organización sindical, ¿no? El mismo empleador es el que va a proponer la reunión, el quórum, etcétera, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Si hay sindicato, el sindicato lo hace, si no, no. Hay un libro de actas, del comité, que es una copia, que tiene que dar, obviamente tiene que estar a la vista de todos, para que vean todos los temas tratados en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Obviamente, en el acto de elección debe registrarse en un acta, el cual debe archivarse en un libro de actas respectivas, ¿no? O sea, ahí se establece lo que es actas, ¿no? Actas de inicio y de cierre. Así que me gustaría que lean lo que es la ley 18.3 en los artículos de lo que son las obligaciones del empleador. Y les he puesto eso porque a lo largo del tiempo, inclusive lo que va a pasar más adelante, es que el empleador va a tomar más responsabilidad respecto a lo que está pasando en cada incidente peligroso o accidente. ¿Por qué? Porque ahora se está poniendo mucho énfasis en el tema del liderazgo de una organización. Es más que todo un liderazgo sostenible, ¿no? Lo que se está viendo en la actualidad, ¿no? Entonces, tenemos lo que es las obligaciones del empleador, que me gustaría que lo revisen, el artículo 49 referente a la vigilancia epidemiológica o inteligencia sanitaria, ¿no? Es un tema que va a haber, digamos, en el futuro, y obviamente se van a implementar más medidas adecuadas, porque obviamente este no va a ser la única, o sea, el único frente que vamos a tener con enfermedades, sino van a verlo más a futuro, por ejemplo, ¿no? Y el artículo 49, las obligaciones con respecto del empleador según la ley 31246, ¿no? Que entró en vigencia el 26 de 1 del 21. Y referente a los equipos de protección personal y cómo el empleador, ¿no? Que es un tema importante,
para que ustedes como colaboradores tengan los derechos respectivos con el EPP adecuado, puedan ustedes decirle, según el artículo 60, yo necesito estos equipos, según el artículo 60, equipos para protección, y cómo ha variado la normativa a partir del 26 de enero del 21, ¿no? Que me analiza lo que es en equipos para protección personal, ¿no? En ese caso, me dicen, para equipos de protección personal, donde ha variado muchísimo, es que los equipos de protección personal proporcionan a los trabajadores, deben cumplir con las normas técnicas peruanas, ¿no? Obviamente que después se hacen ya solamente un EPP trucho, un EPP que baja las condiciones, sino un EPP adecuado, ¿no? Esto lo han agregado un párrafo aparte para poder afinar más la normativa, ¿no? En base a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y esto es importante porque ustedes como colaboradores pueden ir a una empresa y evitar, obviamente, todo lo que ha pasado en los videos anteriores que hemos pasado, siniestros, en caso de gamarra, obviamente que el personal no sepa su IPRC, no sepa cómo se utiliza el EPP, no tenga bien claros sus derechos, etcétera. Es un punto muy, pero muy importante en la normativa. Ahora bien, referente antes de terminar, por favor, medidas de fiscalización de la SUNAFIL, ¿no? Empresas con 20, como le dije anteriormente, o más trabajadores, deben contar con un comité de seguridad, ¿no? Esto lo tipifica en la ley 783, ¿no? Y el comité es el encargado de aprobar el reglamento interno y el programa anual de seguridad y salud de trabajo. Ahí que el que me comentó anteriormente el compañero, el alumno, perdón, me comentó, estimado, que el comité, él es parte de seguridad y obviamente tiene que elaborar un plan, ¿no? Pero esto va abocado al comité, que es el encargado de aprobar el plan que él puede elaborar o puede asesorar, un programa anual de seguridad en el trabajo en la empresa, ¿no? El comité es el ente por excelencia que va a encargarse de aprobar el reglamento, no un personal externo. ¿No? Ahí queda bien claro eso. Ahora bien, la medida de fiscalización de SUNAFIL inicia que, por ejemplo, tenemos como campaña y la multa podría superar hasta 100.000 soles, ¿no? Expertos señalan que empresas pueden haberse relajado con relación al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad. Por motivo de la pandemia se han relajado, obviamente, muchos lo que es la normativa, ¿no? En la elección del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, el comité también realiza inspecciones periódicas, ¿no? En el lugar de trabajo. Por ejemplo, formando parte del comité, y como su compañero lo dijo anteriormente, él sabe muchos procedimientos, ¿no? O sea, él puede ir y puede asesorar, digamos, al mismo comité que no sabe, obviamente, ciertos procedimientos, no sabe cierta matriz per se que están haciendo, y puede de alguna manera acompañar a las inspecciones periódicas en lugar de trabajo. Áreas administrativas, maquinaria, equipo, etcétera, de alguna manera es un trabajo colaborativo y marcar un liderazgo, ¿no? Asimismo, cabe precisar que los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores son ellos quienes eligen el supervisor de seguridad, ¿no? Cuando hay menos de 20, eligen un supervisor, los mismos trabajadores. Eso es indiscutible. Y tanto el comité o supervisor se elige mediante un proceso electoral, ¿no? Por un periodo de 1 año como mínimo y 2 años como máximo, ¿no? Siguiendo el procedimiento aprobado mediante resolución ministerial 245/2021. ¿Sí? Ahora, la elección del comité de seguridad, les voy a pasar unos modelos, unos anexos, para que ustedes puedan llenarlo a sus empresas, si es que lo están implementando, y tengan el mayor grado de expertise para poder realizarlo, ¿no? Que son también la elección del comité de seguridad, que revise los artículos 67 y 71 del reglamento, que lo vamos a hablar en la próxima sesión, para hacer un debate, en fin, de los reglamentos, ¿no? Y respectivos a lo que es la elección del comité de seguridad, ¿no? Y también, por ejemplo, para ya finalizar, la elección del comité de seguridad, el acta de constitución e instalación del comité, hay un libro de actas del comité propiamente dicho, donde se debe tipificar o poner el nombre del empleador, nombre y cargo de los miembros titulares, los suplentes, y según el artículo 29, un observador, de ser el caso, ¿no? Y esto está dentro del artículo 51 y 53 del reglamento, para aquellos que quieran constituir lo que es el comité de seguridad, ¿no? Ahora bien, en el tema de la identificación de los miembros del comité, tenemos los miembros y un supervisor de seguridad, ¿no? Los miembros del comité o el supervisor deben poseer una tarjeta de identificación o un distintivo especial. Eso se encuentra dentro del artículo 46 del reglamento. O sea, todos tienen que tener una tarjeta de identificación para saber
si son supervisores o si son miembros del comité. Como le dijo el compañero en una clase pasada, ¿no? Ahí me dicen que soy supervisor, pero no tengo ningún formato y ningún tipo de tarjeta de identificación que me acredite como ellos. Por ello que tengo muchos conflictos con diferentes personas del área que no me proporcionan la suficiente data o lo que yo pueda averiguar para poder hacer o para poder nosotros asesorar en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que es un tema muy, pero muy importante también, ¿no? Y bueno, leo la parte de elección del Comité de Seguridad, la identificación de los miembros, ¿no? Bueno, es información de asesoría al comité, se encuentran dentro del artículo 55 y 60 del reglamento, ¿no? Que puede solicitar a la autoridad competente la información de asesoría técnica necesaria para cumplir sus fines y resolver los problemas relacionados con la prevención de riesgo. Esto me gustaría que ustedes puedan leerlo y analizarlo, el artículo 55 y 60 del reglamento, ¿ok? Eso se encuentra dentro de lo que es la normativa de la ley 29.183 y su reglamento respectivo, ¿ok? Bueno, y en base a ello, bueno, y como toda, había una pregunta suelta, pero son las 9:01, ¿no? Ya estamos con la hora para finalizar, por favor. Estimados alumnos, muy buenas noches con todos. Sí, disculpen, pensé que la coordinadora estaba corriendo, porque son las 9:03 ya, estamos con la hora. Mil disculpas por 3 minutos adicionales. Buenas noches. Ya, muchísimas gracias, ingeniero, por la clase del día de hoy, como siempre extraordinaria. Ahora sí, estimados.